Y bueno, de esta manera comenzamos con esta enseñanza de hoy que he titulado, como había sido anunciado, Entre el formalismo y el tedio en la cena del Señor. Nuestro texto tema para nuestra enseñanza lo encontramos aquí en Hebreos 9, 12 al 13, donde nos dice este hermoso pasaje, nos ilustra de esta manera. Con su propia sangre, hablando de nuestro Señor, no con la sangre de cabras ni de becerros, Jesús entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una ternera podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense ahora cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal, pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopos y lana de color escarlata. Entonces dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera, roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por esa razón, el primer tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas en el cielo, debían ser purificadas mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Leí de la Nueva Versión Internacional. Los grandes héroes escriben con su propia sangre el significado de sus ideales. Eso es un hecho para toda la humanidad y esa será además de las grandes verdades que la Biblia reflejará. Es un hecho que cuando oponentes arrebatan la vida de un hombre por causa de sus ideales, es a partir de ese momento que sus seguidores cobrarán mayor coraje y estarán dispuestos a reunirse y salir a poner en valor aquella muerte, aun cuando eso les cueste sus propias vidas. Esa es una regla muy reconocida en política, por ejemplo. Los políticos ponen mucho cuidado en escoger cuál sería el mejor momento y cuál el alcance para actuar en contra de sus opositores. Pues nuestro Señor Jesús reconoció esa fatal condición de la naturaleza humana y aceptó soportar aquel camino de dolor que fue ideado entre él y el Padre. Los profetas ya advertían que el Mesías debía ser experimentado en quebranto. Herido fue por nuestras rebeliones, nos dice el profeta Isaías, molido por nuestros pecados. Porque es muy poquita. Isaías 53, 3 al 5 me refiero. Pero el escritor de Hebreo nos diría más aún. Nos aclararía que todo aquel dolor en la cruz fue una decisión del mismo Jesús. Como nos habla Hebreo 12:2 y capítulo 2, versículo 10, nos dice que Él fue el autor y consumador de la fe, el autor de la salvación. Por eso Jesús decía con total convicción: yo pongo mi vida, de mí mismo la pongo, nos dice en Juan 10, 17 y 18. La cena del Señor es una obra maestra de ingeniería social. Vamos a ver cómo se apropia la cena del Señor de este sacrificio de nuestro Señor. Noten que es la única ceremonia donde Dios nos ordena que tomemos algo físico, tangible, como interviniente en nuestra salvación. El cristianismo es una religión despojada de imágenes y atributos gráficos. Nada se nos dice acerca de que tomemos cruces para veneración ni a manera de amuletos, ni como sí sucede en el judaísmo, en el Antiguo Testamento. No encontramos aquí señales así como creativas de devoción a manera de filacterias, como las vemos aquí en esta ilustración. En el Nuevo Testamento encontramos solo dos objetos para reflexión: ese pan y ese fruto de la vid que debemos almacenar y consumir en el nombre de nuestro Dios. Jesús se encargó de reforzar la emoción hacia estos dos elementos, relacionándolos en conceptos y frases tan rotundas que para muchos lectores se presta a confusión. Veamos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, 51 al 58, donde nuestro Señor dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo
el que come de este pan vivirá para siempre. Y este pan que yo ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Entonces la gente comenzó a discutir sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne? Decían. Por eso Jesús volvió a decir, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo le resucitaré en el día final, pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ahora noten algo, a través de conceptos tan rotundos, en realidad Dios está asegurando de demandar nuestra asistencia presencial cada domingo. ¿Pueden ustedes identificar esta doble función que cumple la Cena del Señor? A partir de asegurar una comunión con Él, Dios está demandando nuestra asistencia, aportando genuinamente para la plena comunión entre los hermanos de cada congregación. Para mí la particularidad o espectacularidad de esta ceremonia está en su funcionalidad en apoyo a la comunión de la iglesia. Algunos maestros de doctrina, hermanos nuestros, destacan primordialmente la celebración del nuevo pacto en la cena como el propósito fundamental de esta. Otros dan primordial atención al carácter memorial de este acto. Yo encuentro el mayor propósito en este fruto de comunión cristiana de que nos hablan pasajes como Primera de Corintios 10, 16 y 17, donde nos dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La frase comunión del cuerpo de Cristo, la hago notar. Aquí podría ser interpretada en un sentido abstracto, figurado, algo así como el sentido de Gálatas 2:20, cuando nos habla de que estamos tan íntimamente ligados a Jesús que se cumple aquello de que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero no es en ese sentido abstracto, sino en un sentido literal en que se nos habla de la comunión en el cuerpo de Cristo, en lo relacionado a la cena. En una manera doctrinal y en una manera práctica, la cena nos está invitando a la unidad entre creyentes. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Todos somos uno, como hay unidad en el cuerpo humano, como una familia que se reúne para participar de la mesa y del mismo pan. Es muy importante reconocer y cuidar ese doble resultado de la cena del Señor. Recuérdalo, a partir del ofrecimiento de amplios beneficios, aquí Dios está demandando comunión entre los hermanos de la congregación. Reconocerlo e identificarlo, es decir, compartirlo con los hermanos, compartirlo como parte de nuestra predicación, nos estimulará a destacar aún más los frutos de comunión de la reunión del domingo y tendrá como resultado una mayor asistencia. Otra frase en lo relacionado a la calidad de la cena que hacemos, sobre la que quiero llamar tu atención, está en el capítulo 11 de la carta a los Corintios. Nos dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Dice 1 Corintios 11:29. Cuando llegué aquí a Estados Unidos, donde vivo, desde donde les hablo, me percaté de cuánto enfatizan nuestros hermanos norteamericanos en la preparación mental y espiritual del auditorio antes de participar de la cena. Aquí es muy común que nuestros hermanos ocupen amplio tiempo de la reunión del domingo para estudiar algún aspecto del sacrificio de nuestro Señor en la cruz, antes de pasar a dar gracias por los elementos. Más adelante explicaré un problema que en ocasiones encuentro, pero por ahora solo les adelanto que eso es de tal importancia para ellos que a veces parecen dos programas de adoración, como dos predicaciones diferentes o con dos ritmos diferentes bien marcados. Jamás entre nuestros hermanos americanos la cena mostrará un carácter de formalismo, como de esa actitud de intentar apenas guardar la forma y realizar la cena más por encargo que con devoción. En nuestras congregaciones en Latinoamérica, a manera de comparación, hay dos actos de adoración que muy comúnmente son delegadas en hermanos nuevos o neófitos. Ayer mismo el hermano lo mencionaba, el hermano que predicó por acá, y nos decía, bueno, pues hermanos que han dirigido himnos, que han llevado la cena, pues y después se van, porque lo entendemos así.
lo entendemos como actos de menor importancia que la enseñanza de la palabra. Algo así como para que vayan haciendo algo, se les dice para animarlos. Esos dos actos, que son los signos y los cantos, es una muestra de que hay actos que en realidad los identificamos como inferiores a la predicación de la palabra, con la cual sí somos más cuidadosos en la Iglesia de Cristo de reverenciar hasta ahorita. Es muy habitual en nuestras congregaciones que los hermanos que dirigen la cena lean los versículos 23 y 24 del capítulo 11 que tenemos aquí presente, ¿no? Donde nos dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y ahí arranca la cena. Eso no falla. Ese pasaje no falla, ¿eh? Porque con ese pasaje prácticamente no tienes que decir nada, es solo leer y cumplir lo que se dice, sencillito. Es muy común también que el próximo domingo vuelva alguien otra vez con el mismo pasaje. Es todo un clásico. En mi experiencia de muchos años, puedo decirlo. Les digo algo, eso equivale a lo contrario a lo que significa discernir el cuerpo del Señor. Y aquí en Estados Unidos he comprendido que los que participan y los que propician una cena sin discernir el cuerpo del Señor tendrán dificultades. Y eso no es algo nuevo en realidad. Esa advertencia en la carta a los Corintios quiere evitarnos el pecado de la formalidad con los sacrificios. Ya los profetas habían alertado sobre eso, ¿eh? Es muy elocuente lo que en este sentido expresa el profeta Samuel, y juez Samuel, cuando le dice a Saúl, se complace el Señor tanto en los holocaustos como en que se obedezca a la palabra del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que sacrificar carneros engordados. Dice 1 Samuel 15:22. Mis queridos hermanas y hermanos, el amor de Jesús es más grande como para encuadrarlo en formalismos como estos. No lo merece. Deberíamos proponernos nunca ofrecer, y aquí hablo especialmente con los que están a cargo de los programas de adoración, propongámonos no presentar los elementos de la cena del Señor como una formalidad. En la segunda parte de esta enseñanza profundizaremos acerca de las causas de este fenómeno, pero por ahora solo quiero recordar algo que será cardinal en el resto de esta enseñanza. En el primer siglo, la cena del Señor era el centro de la reunión del domingo. Era el centro sobre el cual giraban el resto de los actos de adoración. Con esto no quiero decir que la cena del Señor sea algo así como el acto de adoración más importante, ni deseo transmitir la idea de que lo único que tiene que hacer la iglesia es realizar correctamente la cena cada domingo. No, es más bien una cuestión de orden, de poner a la cena en su posición cardinal con respecto a la conducción de los demás actos. Pasemos ahora a identificar ese otro problema que dejé antes ver que encuentro en las comunidades de habla inglesa. No todo es perfecto. Esto que les voy a describir ocurre tanto entre conservadores como entre liberales, hermanos. Se los aseguro. No se alarmen ni se escandalicen. Reflexionemos más bien. Nuestros hermanos norteamericanos correctamente acostumbran a congregarse más de una vez cada domingo. Lo interesante es que durante las reuniones de la tarde o de la noche, es decir, segundas y terceras reuniones, lo común que verás es que nuestros hermanos prefieren no incluir a la cena. Salvo contadas excepciones, en contadas congregaciones, lo que verás es que en esas segundas ocasiones nuestros hermanos celebrarán 4 actos de adoración, relegando del momento de celebrar la cena. La solución para hermanos que no hayan participado en la mañana y que están en esa reunión, lo común es que se les dispondrá un salón más pequeño que el salón principal, donde al final de la reunión ellos serán invitados a pasar allí. Ese pequeño momento para cenar transcurrirá de la manera en que hablamos antes, ¿no? Con el formalismo del hábito. Esa cena rápida y reducida será realizada como una formalidad. Y ya entienden lo que digo con eso. Aunque sin duda nuestros hermanos americanos son un poco más creativos y se auxilian de otros textos que no solamente ese clásico, ese recurrido de 1 Corintios 11. Otra solución alternativa que he visto al caso de los que quedaron sin participar en la mañana es la siguiente. Durante esa reunión de la tarde o la noche se pedirá que levanten la mano los que no asistieron anteriormente en la mañana. Y si aparece alguno, entonces se dará inicio a la cena inmediatamente a partir de ese momento. Es decir, hay esa otra variante donde sí se efectúa, pero a partir de si alguno
¿Estuvo o no estuvo anteriormente? Si no aparece ninguno, se prescindirá del acto. Y una vez más se realizarán solo 4 actos. Esa solución, entre comillas, la he visto sobre todo en congregaciones más pequeñas en número de miembros. No se alarmen ni se escandalicen con esto. Reflexionemos. ¿Por qué está pasando esto? La causa fundamental, según la opinión de este humilde expositor, la compartiré más adelante en el párrafo que sigue y continuaremos abundando sobre ello en el resto de la enseñanza. Pero un hecho real es que, a diferencia de nuestras congregaciones en Hispanoamérica, estas congregaciones norteamericanas acá reúnen a decenas y cientos de personas a la vez. Es un hecho. Y prefieren evitarse la extensa interrupción que sería distribuir los elementos entre tanta gente. De todas maneras, sobre eso tengo algo que decir, lo diré más adelante. El problema fundamental que veo, mis hermanas y hermanos, y esto que voy a decir puede estar pasando también en comunidades hispanas que celebren más de una reunión de adoración cada domingo, lo que yo veo es que la gente no está disfrutando de la cena. Esta omisión de la cena durante las segundas y terceras reuniones de domingo, para mí nos habla sobre todo del tedio. El tedio que lleva a un matrimonio a decidir no verse tanto, ¿no? A dormir separados porque han dejado de disfrutarse. Algo así más o menos. Un tedio que podría ser el resultado de la manera de entender y realizar la cena, como con una falta de amenidad absoluta, tanto como el tedio aburrimiento que podría producir realizar un acto idéntico con los mismos textos, con las mismas dinámicas, domingo tras domingo. Preguntémonos si en nuestras congregaciones están presentando la cena con gozo o con manifestaciones de tedio. Tomemos una vez más el marco referencial del gozo del que hablo en la experiencia de los primeros cristianos. ¿Cómo vivían la cena del Señor los primeros cristianos? Dice Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Hoy el propósito de participar de la cena se diluye entre un grupo de otros propósitos, que a saber son 5. Los mencionaré más adelante también. Pero aquí en Hechos 27 no había tantos propósitos o actos de adoración. ¿Cuántos había? Había uno. Reunirse para partir el pan. Y ni siquiera la importancia de la presencia del apóstol y su gran comitiva de evangelistas junto a él hizo variar a esta congregación de su propósito. El acontecimiento de la presencia del apóstol y sus acompañantes más bien fue sumado o incorporado al propósito principal. Fíjense que quien nos está escribiendo allí en Hechos 27 es uno de los evangelistas que acompañaban a Pablo en ese momento, Lucas. Por tanto, con su frase, Lucas estaba validando esa actitud de la comunidad en Troas. Él no encontró ningún problema en esa actitud, por el contrario, su afirmación demuestra que esto era lo común entre todas las comunidades cristianas y que era, por demás, parte de la enseñanza en la que ellos trabajaban para su difusión. ¿Por qué la modernidad y el tecnicismo teológico ha logrado arrebatarnos esta verdad sencilla en el Evangelio? Y hoy tenemos estos resultados entre la formalidad y el tedio. Algo tan delicado como lo que acabo de confesarles que sucede entre nuestros hermanos referentes norteamericanos merece un análisis más profundo y sin duda lo tendremos cuando más al final de esta enseñanza veamos algunas soluciones para esta singularidad contemporánea. Pero antes de llegar allí, intentemos poner un poco de orden en la evolución histórica de la cena, ¿no? Les propongo iniciar donde todo comenzó. Me refiero a aquella noche en que Jesús celebra la última Pascua. Comencemos por situarnos en el origen de la cena del Señor y en los eventos que le dieron forma. Miremos en aquella Pascua original, aquella que celebró Jesús con sus discípulos. Aquella Pascua de los tiempos de Cristo se ordenaba entre 4 momentos notables y así permanece ocurriendo hasta el día de hoy entre los judíos, dicho sea de paso. Estos 4 momentos se podían identificar o se podrían identificar con 4 copas de vino que todos levantan para decir unas palabras específicas. Aquí la vemos, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta copa. Aquella noche todo sucedió así. Ellos comenzaron al atardecer, se tumbaron sobre unas especies de camas o sofás, se reclinaron con todo lo necesario servido enfrente de ellos. La ceremonia de la Pascua daría inicio con lo que llaman la primera copa o la copa de la santificación. Jesús habría iniciado la cena con una bendición, levantando esta copa y dando gracias a Dios por separar a Israel de entre las naciones.
A esto le seguía el lavado de manos. Aquí se lavaron sus manos ceremonialmente como símbolo de purificación antes de participar de los alimentos consagrados. Seguía la llamada liturgia de la palabra, en que Jesús les habló del dolor de la esclavitud. Para este momento comían hierbas amargas, mojaban verduras como perejil, apio, en agua con sal, a manera de ilustrar las lágrimas, o en vinagre, y así las comían. A esto le seguía lo que llamaban la pregunta del hijo. ¿En qué consistía esto? En que el miembro más joven de la reunión pregunta ¿por qué esta noche es diferente a las demás? Y Jesús, como anfitrión o líder, narraría la historia del Éxodo, recordando acerca de las plagas que propiciaron la salida de Egipto. Debió haber sido extraordinario oír de la boca del maestro aquellos eventos desde su perspectiva de Dios. Cuánto de maravilla habrá sucedido aquella noche. A esto le seguía la sección de la segunda copa, llamada también, como vemos acá, copa del juicio. Aquí se sirvieron nuevamente el vino o fruto de la vid. Sobre el tema de que si era vino con alcohol o sin alcohol, lo discutiremos aquí cuando hablemos del tema de las informaciones veladas. Sobre este momento dentro de la ceremonia nos dice Lucas 22:1 que Jesús tomó una copa y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Tomaron sus copas llenas en sus manos, pero no la bebieron aún, sino que según el orden habitual cantaron la primera parte de los Salmos 113 y 114, y entonces todos beben esta copa. A continuación, todos se lavaron las manos ceremonialmente por segunda vez antes de el partimiento del pan. Pero para otorgarle aún mayor relevancia a ese momento que sucedería a continuación, sucede inesperadamente lo siguiente. Nuestro Señor se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Juan 13, 4 y 5 nos cuenta. Jesús, en lugar de solo lavarles las manos, les lava los pies, como lo harían comúnmente los esclavos a sus amos. Este punto de la noche fue importante porque a partir de este momento, durante el transcurrir de la segunda copa, fue cuando Jesús comienza a variar los saltos de la Pascua, dándole forma a lo que conocemos hoy como partimiento del pan, que aunque ha quedado en desuso, cena del Señor, comunión, Santa Cena, también les dan llamar. A continuación de este momento, Jesús bendijo el pan que quedaba en la mesa, para lo cual, según el orden tradicional de la Pascua, él debió decir, este es el pan de aflicción que comieron nuestros padres, pero en su lugar, ¿qué dice nuestro Señor? Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ese fue el primer acto de la nueva ceremonia. A continuación, entonces, ellos tomaron el pan, lo envolvieron con hierbas amargas y lo mojaron en una salsa de frutas y nueces que imitaba el barro, recordando los ladrillos de Egipto. A continuación de este acto, habitualmente se come el cordero asado, pero recuerden la particularidad de esta Pascua, donde ellos no tuvieron el cordero, sino tuvieron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo llamó Juan el Bautista. Ahora bien, celebrar una Pascua en lo que no había cordero para consumir no era algo nuevo en realidad, sino que también en aquella época, como aún y sobre todo en la actualidad, era muy común este tipo de Pascua, en la que se prescindiría de un cordero. En esos casos, el énfasis cae en comer los panes sin levadura. ¿Por qué sucedía así? Hablemos desde la misma historia de nuestro Señor Jesús siendo un niño, ¿no? La gente peregrinaba hasta Jerusalén para realizar la Pascua. Como nos dice el pasaje aquel en Lucas 2:21, 41 y 43, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando Jesús tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Esto era así porque la ley decía que el cordero destinado a ser comido en la Pascua debía ser desangrado por los sacerdotes a los pies del altar del templo de Jerusalén. Pero ¿qué pasaba si por alguna razón no pudieras viajar hasta Jerusalén y llevar tu cordero allí hasta el altar? ¿Habría de ser cancelada la ceremonia? No. Esta se podría hacer, en ese caso, sin comer el cordero, sino que haciendo el énfasis en el comer los panes sin levadura. A la Pascua, que sí tenía el cordero, se le llama Pesaj, que significa Pascua. A la que no tiene el cordero, se le llama Hag Hamatzot, que significa
fiesta de los panes. Esta es la que comúnmente realizan los judíos hoy, pues desde el año 70 de nuestra era ya no tienen el altar del templo para sacrificar o degollar los corderos. En nuestra cena actual, la que sucede en la iglesia, sin un cordero físico, sino el espiritual, el énfasis también cae en compartir el pan. Esto es importante saberlo porque es parte de la información velada que explica ese nombre que los cristianos dieron a la ceremonia, partimiento del pan. Recuerdan, ese nombre de por sí para el público de la época y los conocedores aporta a la idea de cuál tipo de Pascua dio origen a la nueva ceremonia, una Pesaj o una Hag Hamatzot. Volvamos a Jesús con sus discípulos aquella noche. Al momento de comer, el cordero correspondía antes dar el discurso más largo de toda la ceremonia. Aquí es cuando Jesús da el largo discurso que encontramos entre los capítulos 14 hasta el 16 del Evangelio de Juan. Allí él les habla a los apóstoles de sí mismo, describiéndose como el único camino al Padre, como la vid verdadera. Les habla del Espíritu Santo y de la obra que éste haría, y les da aviso y aliento ante las persecuciones que les vendrían. Según el orden establecido, a continuación vendría una oración de acción de gracias para toda la comida servida o por toda la comida. Pero en su lugar, Jesús hace la oración con los motivos que fueron recogidos en el capítulo 17 de Juan. Viene entonces la tercera copa, que era conocida como la copa de redención. A este momento Pablo lo llamaría la copa de bendición, en 1 Corintios 10:16. Jesús también la rebautizaría como la copa del nuevo pacto, como nos escribe 1 Corintios 11:25. Habiendo dado gracias, Jesús tomó también la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y en este punto concluyó esta Pascua convertida así en una ceremonia nueva. Descubrimos algunas cosas más. Por ejemplo, en el orden normal de la Pascua habría una cuarta copa. La vemos aquí. La cuarta copa, llamada copa de la alabanza, pero Jesús no la levantó. Y en vez de ello, Jesús evita ese momento diciendo, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Sí hicieron el acto final o de clausura establecido para la Pascua, que era un canto. Este canto es conocido como el Gran Jalel, que son un canto a partir de los Salmos 115 al 118. Por eso la escritura aclara que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Espero no haber sido muy tedioso. Hasta aquí la información acerca de aquella Pascua de Jesús con sus discípulos. Hablando de tedio, no haber sido tedioso, pero algún día tendríamos que pasar por esto, de ver nuestra cena actual confrontada con la Pascua que sucedió aquella noche. Me gustaría que reflexionaran en que la narración recogida en los evangelios en realidad recoge lo que es importante para nuestra salvación. Lo que los evangelios nos cuentan es solo un resumen de las oraciones que Jesús hizo a la Pascua de aquella noche. Los evangelistas Mateo y Marcos, no obstante, nos demuestran, reconocen que allí sucedieron más cosas que las que ellos narran. Observen cómo en Mateo 26, 21 y 26 y Marcos 14, 18 y 22 se nos dice que mientras comían fueron sucediendo esos incidentes. Es decir, nos da por hecho que pasaron otras cosas. La Pascua tenía un transcurrir normal. Transcurrió en su orden habitual y Jesús la fue adaptando según su interés. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11, de 23 al 25, sintetizaría aún más toda la información que nos ofrecen los evangelios. Y es interesante la manera en que él presenta esa información. Pues dice, porque yo recibí del Señor lo que les he enseñado. Es decir, Pablo dice que su información es tan importante como la que cuentan los evangelios, porque recoge la manera en que el mismo Jesús quiere que aquella Pascua original sea reconocida o sea recordada. En la descripción que les hice hasta aquí, hay mucha información de la que se conoce como información velada, de la cual no quiero perder la oportunidad de rescatarla. Ante todo, aclaremos, ¿a qué me refiero con eso de información velada? Velada está dicho en el sentido de que permanece como escondida bajo un velo, ¿no? Es algo así como lo que entendemos por inferencia lógica
Por ahí va a andar la idea, aunque aún es un rango menor que ellos. A veces la información nos es velada, está escondida de nuestra comprensión por cuestiones culturales, porque no tenemos toda la información de las costumbres de un lugar, de un periodo histórico. Por ejemplo, como lo expliqué antes aquí, siempre ha existido dos tipos de Pascua, una con cordero, una sin cordero, pero no estamos tan familiarizados con esa información. Y ese nombre aporta muchísimo a la que le dieron los discípulos en el primer siglo. A veces la información nos es velada por voluntad del autor. Recuerden como nuestro Señor decía que Él hablaba por parábolas para que tengamos que mostrar verdadero interés en comprenderlo. Lo dice así en Mateo 13:13. O a veces la información permanecerá velada para siempre. Deuteronomio 29:29 lo dice claramente, que hay cosas que no necesitamos saber sencillamente. Si contrastamos la información que nos dan los evangelios sobre esta nueva ceremonia con la información que nos aportan pasajes como el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde se menciona el partimiento del pan, 1 Corintios 11, y también lo que en ese sentido aporta la carta de Judas, ya estamos listos para comprender dos cosas. Notamos que en aquellos tiempos la cena del Señor cada domingo se hacía acompañar de una comida más grande. Pero recuerden que la Pascua, como vemos en esta imagen, es también una comida mucho más grande, ¿no? No obstante, la cena del Señor quedó establecida en apenas dos actos concretos, a saber, dar gracias por el pan, dar gracias por el fruto de la vid. Y se obviaron los otros elementos relacionados al banquete que los acompañaban. Tal es así que hoy las cantidades de los elementos, es decir, el tamaño de la porción del pan o la cantidad del fruto de la vid, es irrelevante. Pues reconocemos que más importante es la oración que hacemos reconociendo el valor que fue otorgado a estos elementos. No es un detalle menor, hermanas y hermanos. ¿Se imaginan ustedes si además de mencionar el pan y la copa, Jesús hubiera dicho que se iba a comer también las hierbas amargas mojadas en la salsa? O simplemente hubiera ordenado, y siempre acompañarán este pan con un banquete lleno de amor fraternal. Hoy tendríamos que realizar otra ceremonia completamente diferente. Pero Jesús lo planteó de una manera en que, aunque se haga una comida fraternal paralela, se puede identificar claramente qué sería cena del Señor y qué sería comida fraternal. Ese detalle, con el paso del tiempo, demostró cuánta sabiduría había en ello. Les recuerdo en qué terminó aquella cena entre los gentiles, específicamente en Corinto, también Judas es lo que nos describe. Pablo les dice, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre, otro se embriaga. Cuando se reúnan a comer la cena, espérense unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Dice 1 Corintios 11, 20 y 21 y 33 al 34. Cuando vemos en qué se convirtió la cena, en corrupción, en egoísmo, esto será lo que nos permita desechar aquellas costumbres que propicien los mismos errores de acepción de personas, glotonería, borracheras, que afectan a los hermanos y deshonran a la cristiana comunión. Notemos además otro aspecto. ¿Qué tiene para decirnos este contraste entre pasajes en lo relacionado al vino fermentado? Tenemos que pasar por acá. El término, aquí en griego, algo así como vino, pero se pronuncia realmente inos, significa vino embriagante. Esa palabra está por todos lados del Nuevo Testamento. 33 veces se menciona. Y no es que no existieran otros términos para distinguir entre un vino nuevo no embriagante y otro que sí. Recuerden, nuestro Señor dice, el fruto de la vid que lo beberé nuevo. Había una palabra para también el jugo de fruta de la vid nuevo. Habían términos. Piensen esto. Todo vino primero es un jugo sin fermentar. Por supuesto que el vino se conocía en todas sus facetas en los tiempos de Jesucristo y él lo usó en sus ilustraciones, sin tapujos, sin complejos. Demostró saber evaluarlo también. Miren esta frase aquí en Lucas 5:39. Dice, ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Para un judío el vino, si no tiene alcohol, no sirve. Ahora bien, caemos en el tema de la cena del Señor. Encontramos algo muy interesante. Nuestro Señor evitó pronunciar la palabra vino embriagante o vinos en un contexto donde era natural este tipo de vino. ¿Habrá información velada
cuando los 4 evangelistas evitaron mencionar la palabra vino en sus descripciones sobre la cena del Señor? Es que es muy notable, hermanas y hermanos. En todo el Nuevo Testamento nadie usó el término fruto de la vid, excepto Jesús, en el contexto de la institución de la cena del Señor. Esa evasiva ha traído tanta confusión que hoy algunos nos insisten en que Dios quiere que todos bebamos de una misma copa en el momento de participar de la cena del Señor. Conocemos esos casos porque nuestro Señor es verdad que siempre escogió referirse a la copa, cuando en concreto entendemos que se trata de compartir el contenido de la copa. Pero también es notable que ninguno de los escritores bíblicos se ocupó de aclarar esto explícitamente. Y yo encuentro sentido en ello. Yo encuentro que ahí hay información velada. Cuando veo el proyecto de Dios con esta ceremonia preparada para ser llevada a toda la humanidad, a todos los ambientes y culturas, a todas las personas, a todos los tiempos, hasta que Cristo regrese por su iglesia, miren el resultado que denuncia el apóstol allí en Corinto. Estaban usando el vino de la cena para borrachera en la misma reunión cristiana, en la misma cena del Señor. Esto es atreverse demasiado. Hoy sabemos además que existe una condición física de algunas personas que nacen o adquieren dependencia del alcohol y deben evitar exponer su cerebro al contacto con él. Por eso preferiblemente usemos para la cena jugo de uva sin fermentación, sin contenido alcohólico. Pero es un error afirmar que estos pasajes nos están prohibiendo consumir vino o bebidas alcohólicas. La reprensión en este sentido más bien iría por la importancia de la sobriedad, de cumplir las leyes y la responsabilidad individual. Pero no me extiendo en este tema porque ese no es nuestro tema para hoy. La tercera y última pregunta que les propongo resolver en este contraste de pasajes ¿sería mejor eliminar hoy el término partimiento del pan a beneficio del término cena del Señor? No encuentro ninguna razón para dejar de usar el término partimiento del pan, excepto en que cometamos el error de entenderlo como un acto más dentro del resto de 5 actos que realizar cada domingo. Me explico mejor en la siguiente y última parte de esta enseñanza. Bueno, creo que todos queremos saber qué tendríamos que hacer con respecto al modelo de nuestros hermanos norteamericanos, ¿no? Que optan por dejar fuera la cena del Señor, solo realizar 4 actos de adoración en las segundas y terceras reuniones. Estoy seguro que sorprendía a más de uno con esa información. Responderé esa pregunta, pero no olvidemos hablar especialmente de nosotros mismos, el pueblo hispano. ¿Cómo evitar que nuestras congregaciones continúen compartiendo los elementos de la cena sin discernir la magnitud de este acto por poco más que por pura formalidad? Tengo 4 precisiones a continuación que creo que van a la raíz del asunto. Veamos los siguientes 4 puntos de vista acerca de lo que está provocando estas actitudes. Veamos el problema del tecnicismo, el problema de la incorrecta identificación, el problema de un tempo incorrecto y el problema del miedo. Creo que estas 4 caracterizaciones nos ayudarán a encontrar un punto medio. Lo que traigo en adelante es más doctrina para restauración, para restaurarnos al patrón bíblico. Voy a ser directo y breve, lo más breve posible para respetar vuestro tiempo. Mucho de lo que está pasando hoy podría tener que ver con el problema del tecnicismo. Les pido reflexionar en la responsabilidad de que este tecnicismo, en la posibilidad, mejor dicho, de que este tecnicismo con que nos hemos acercado a la comprensión de la reunión del domingo nos haya hecho relegar a la cena de su lugar. Debo comunicarlo con toda franqueza, mis queridas hermanas y hermanos. No intentemos hacer una mejor reunión de adoración que la que hacía la iglesia del primer siglo. Lo repito, no intentemos hacer una mejor reunión de adoración que la que hacía aquella primera iglesia. Entendemos hoy que hay 5 actos para realizar cada domingo, ¿no? Estos son cantos sin instrumentos, oraciones, ofrenda, la cena del Señor y enseñanza de la palabra. En el primer siglo, todos estos actos, los 5, significaban uno solo: participar de la cena del Señor. Hoy los vemos por separado y en el mejor de los casos tratamos de que ninguno se nos quede por debajo del otro, ¿no? Que cantemos bien, que la ofrenda se haga de manera responsable, organizada, que la cena se haga de manera reverente, que la enseñanza sea conforme a la Escritura, que las oraciones sean eficaces. Pero en esa separación, y si mi enseñanza de hoy ha sido honesta, con ella ha quedado demostrado
que en esta separación de actos corremos el riesgo de que el objeto de la reunión se pierda. El objeto de las reuniones del domingo es celebrar con gozo la cena del Señor. La celebración de la cena necesita ser armónica dentro del culto del domingo. Todo debe tributar a favor de eso y todo debe surgir a partir de eso. Necesitamos que el resto de los actos de la reunión del día del Señor apunten hacia ella o que ella sea una especie de clausura de todos los demás. En ello hay sabiduría, mis hermanos. Algo muy positivo que he visto hacer en algunas ocasiones a nuestros hermanos acá es insertar el sermón dentro de la reflexión de la cena. Es decir, hay domingos en que no hay predicación. Lo que hay es una larga celebración de la cena donde los signos y las oraciones tributan para ello. Si llegamos a comprender que toda la reunión del domingo es para participar de la cena, si llegamos a comprender que en realidad no existen 5 actos de adoración, porque todos existen en función de ayudar a uno solo de ellos, entonces comprenderemos que la participación de los elementos de la cena puede ser planteada después de cualquiera de esos actos. El que más ayude a destacar la magnitud del suceso que estamos conmemorando, un momento preferiblemente diferente y ameno cada domingo. Eso le aportaría mucho a nuestra reunión, mucho de lo que la cena ha perdido, mucho de amenidad y armoniosidad dentro de la reunión del domingo, dentro de aquello que deberíamos llamar partimiento del pan, celebración de la cena del Señor, algún nombre que de alguna manera remarque el objetivo central de esa reunión. El nombre adoración es demasiado genérico. Es un concepto mucho más amplio y no es el nombre que recibió en realidad la reunión cristiana del domingo. Una vez más repito, con esto no quiero decir que la cena del Señor sea algo así como el acto de adoración más importante, ni deseo transmitir la idea de que lo único que tiene que hacer la iglesia es realizar correctamente la cena cada domingo. No, es más bien una cuestión de orden, de poner a la cena en su posición cardinal con respecto a la conducción de los demás actos. Veamos ahora el problema de la correcta identificación. Partamos de un hecho que se nos confunde tras la maleza de los hombres y los siglos. A la reunión del domingo no se le llama en la Biblia worship o adoración. Este no ha sido un cambio menor. También en eso el tecnicismo actual nos confunde. El pasaje de Jesús con la mujer samaritana, de donde nosotros tomamos ese nombre comúnmente, en Juan 4, 22 al 24, que nos habla de la importancia de adorar en espíritu y en verdad, es hermoso en su planteamiento. Lo pongo aquí en inglés y lo leería para ustedes, pero por cuestión de tiempo continúo adelante y así ahorramos tiempo. Es un hermoso pasaje en realidad. Lo he puesto aquí en inglés en homenaje al trabajo de aquellos restauradores y su grande labor. Es un hermoso pasaje que describe muy bien la necesidad de restaurarnos a las doctrinas bíblicas, pero el uso que le estamos dando para describir a la reunión del domingo no es escritural, sino, así lo veo, es más bien una reminiscencia de la influencia de los evangélicos en nuestro proceso de restauración, en nuestro ideal de restauración. ¿Cuál sería nombres escriturales para la reunión del domingo? Nombres que recalquen en su propósito central. Reunión de la Cena del Señor, o de memorial, o de Santa Cena. La cristiana comunión, pensando en que el catolicismo ha tomado ese concepto comunión en otro sentido. O de servicio de comunión, podría ser llamado partimiento del pan, etc. Retomo 2 ideas que dije antes. Ni creo que el término partimiento del pan debamos dejarlo en el desuso que tiene, ni creo que la palabra adoración o worship sea la ideal para reemplazarlo. Si, como decimos en otros contextos, hay sabiduría divina en la identificación que el Señor otorgó a su iglesia, llamándola Iglesia de Cristo, miren qué punto tan importante este, presten toda atención. Si, como decimos en otros contextos, hay sabiduría divina en la identificación que el Señor otorgó a su iglesia, llamándola Iglesia de Cristo, no estamos autorizados a llamarla de otra manera. Si además encontramos sabiduría en que nos identifiquemos solamente cristianos, sin apellidos, ¿qué nos hace reclamar menos para la importante convocatoria del primer día de la semana? Si es la Biblia la que le da nombre y propósito a la reunión. Debemos hacer todo lo posible por poner en la mente de nuestras hermanas y hermanos que llegado el domingo estemos contentos de que llegue,
porque iremos a participar de la cena, en la reunión de la cena del Señor, del memorial, de la Santa Cena, porque iremos a participar del servicio de comunión, a participar del partimiento del pan. Jesús no pudo otorgarle más valor a esta ceremonia ni describirla con palabras más graves. Como nos dijo el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. A veces pasamos por los pasajes y no nos dejamos tocar por ello. Apliquémoslo en ingeniería inversa a este pasaje. Digamos, por ejemplo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, ¿qué pasará con él? En mí no permanece, ni yo en él. Es rotundo este pasaje. Por todo ello, lo apropiado sería que usemos nombres que nos refuercen en la inminencia de la importancia de este momento, de esta santa convocación, usando un término que se usaba en el Antiguo Testamento. Vamos ahora rápidamente con el problema del tempo incorrecto. Como conté muy al principio, encontrarás hermanos aquí en Estados Unidos que argumentarán que en su iglesia prefieren hacer la cena solo una vez cada domingo porque tienen cientos de miembros y es difícil distribuir los elementos en cada reunión. En realidad, eso es algo para pensar, porque se pueden encontrar soluciones sencillas si se desea. Eh, Al final les mostraré algo que es muy común acá. Es un pequeño recipiente, el recipiente que ya contiene el fruto, el jugo de uvas y tiene el pan. Y eso tú lo agarras desde que entras a la reunión. Hay muchas soluciones en realidad. Yo creo que hay lo que hay es una falta de interés. Más bien pienso que se trata, miren, en realidad se trata de una cuestión de tempo. ¿A qué me refiero con tempo, no? En italiano la palabra significa tiempo y es básicamente el pulso constante que marcará el paso de cada pieza musical. Para escribir música, esta se define en su carácter, que va desde alegre, allegro, se dice, que significa alegre, hasta adagio, que significa triste. Cada carácter musical también define el tempo para cada canción. Bueno, pues es una tendencia en general la que tienen nuestros hermanos en la mayoría de las congregaciones y también pasa en Hispanoamérica, la tendencia de relacionar la cena del Señor con un tempo melancólico, de despedida de duelo, algo así. Entramos al momento del funeral, cuando vamos a pasar a la cena del Señor. Les pido reflexionar en los siguientes dos pasajes. En Lucas 24, 2 al 5, nos dice que sucedió lo siguiente. Hallaron removida la piedra del sepulcro y las mujeres entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como ellas tuvieron temor y bajaron sus rostros a tierra, los ángeles les dijeron, ¿por qué buscáis entre los vivos al que vive? Entre los muertos al que vive. Otro pasaje es este acá de dos ángeles, en este caso con los apóstoles. Dice de la siguiente manera, Hechos 1, 9 al 11, que Jesús fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuál es el llamado de atención de parte de los ángeles que es común en estos dos pasajes? Lo podemos resumir perfectamente en una frase. No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Por qué tan frecuentemente nos acercamos a la cena con la idea de la muerte como el fin en nuestras mentes? ¿Creemos que eso es lo que el Señor está demandando de nosotros? La solemnidad del sepulcro en lo relacionado a la condición actual de Jesús es algo que mereció la reacción de los ángeles, la corrección de ellos para todos estos discípulos. ¿Creen que nos dirían algo diferente si ahora ángeles buenos pudieran manifestarse entre nosotros a la hora de realizar la cena del Señor con ese tempo melancólico? Sinceramente estoy seguro que es esta cuestión del tempo la que hace que nuestros hermanos norteamericanos desistan de ofrecer de la cena más de una vez. Lo llevan fatal, hermanos. Como dije antes, a veces pareciera que estás en dos reuniones al mismo tiempo, ¿no? No saben lidiar con el empeño que ponen en preparar sus mentes para participar de los elementos de la cena, ¿no? En discernir el cuerpo del Señor. No saben lidiar con eso, hermano. Lo llevan fatal.
y por eso prefieren no lidiar con ese tedio y prescindir del momento. En la cena sucede comúnmente tras versículos como este que sigue en 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, que se refuerce la solemnidad hasta rozar la tristeza, y no es tiempo de llorar. ¿Cómo nos dice el pasaje de 2 de Timoteo 1:10? La aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cuando la Escritura nos dice que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, es una sinécdoque, es decir, es un recurso literario que consiste en mencionar la parte más conocida de un todo para evocar el todo al que se está refiriendo en realidad. Por ejemplo, en el tema del bautismo, Pablo en otra de sus cartas usa la misma referencia a la muerte, pero veamos en este caso que él sí completa su idea y por tanto ya no es una sinécdoque. Él nos dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La muerte que anuncia el cristiano durante cada cena del Señor en que participa es definitivamente la muerte que ya ha sido vencida. Por eso Pablo no podía describirlo de otra manera y decía, así que celebremos la fiesta. No con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, que es la comunión cristiana. Los judíos vivían la Pascua como una fiesta. Cuando Pablo se convirtió al Evangelio, se calcula que tenía entre 30 y 35 años. Habían sido 35 años de vivir la fiesta una vez al año. Ahora el Señor le regalaba trasladar esa actitud para cada primer día de la semana. Cuando Pablo pensaba en la cena, pensaba en una fiesta. Muchas veces la mejor celebración de la cena que podemos hacer es aquella sencilla que está en los evangelios. En la mención de Pablo en su carta a los Corintios, donde solo queda dar gracias por cada elemento, cantar y salir. El momento idóneo para participar de los elementos es aquel en que lo que haya pasado antes, ya sea una oración, el himno, la enseñanza, nos permita suficientemente discernir el cuerpo del Señor. Y ya estaremos listos para dar gracias de todo corazón. Y añadir a ello sería quitarle amenidad al acto de cenar y al final contribuir al tedio. Lleguemos al momento de la cena con gozo, con alegría. Recordémoslo siempre. El último aspecto sobre el que deseo llamar vuestra atención, como decíamos, es el problema del miedo. La pregunta que quiero resolver en este punto es la siguiente. ¿Deberíamos comer el pan y el vino, perdonen, y participar del fruto de la vid tantas veces como en el día domingo participemos de la cena? En el pasaje de 1 Corintios 11 encontramos varias frases interpretadas por muchos a manera de amenaza, reforzando la sensación de cautela en frases como, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, muchos ya han muerto, siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. 1 Corintios 11, 30 al 32. Si nos acercamos a este pasaje con una perspectiva o desde una perspectiva de amenaza, definitivamente nos transmitirán miedo. Y me pregunto, ¿cuánta influencia tendría esa sensación de miedo en los hermanos que optan por prescindir de la cena durante segundas y terceras reuniones? La cena fue establecida especialmente por ti y para ti, hermana y hermano que me escuchas. Nos dice 1 Corintios 11:24, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. La cena no es la venganza de Jesús, en el sentido que él se haya dicho, por culpa de ellos he tenido que ser crucificado, bueno, pues les voy a dejar esto para que sufran un poquito también. No, no nos fue dada para enfermarnos o debilitarnos, sino para fortalecernos. Tener miedo de cenar, incluso si es por la preocupación de hacerlo más de una vez, sería parte del pecado que está tratando realmente el pasaje en 1 Corintios. El problema de dejar de tratar a la cena con dignidad. Es un memorial sobre Jesús, no lo olvidemos. Debemos de participar con devoción, con confianza. El examen de que nos habla esa ceremonia es un examen de amor. Pues Dios está mirando nuestro corazón acerca de que nuestro amor por su Hijo y dejar de participar por miedo va en el sentido contrario a ese examen.
Esta ceremonia, como parte de todo lo que pasa en la reunión del domingo, nos fue dejada para estimularnos al amor. ¿Recuerdan? No dejemos de congregarnos para estimularnos al amor. Y este es el momento supremo para hacerlo. Hay que terminar con ese mal hábito y educar a los hermanos en desear comer el pan y beber la copa. Y cuantas veces participemos, gozarse de hacerlo, sentirse fortalecidos con ello, no condenados. Sin intranquilidades, sino con gozo, porque la cena es la comunión con Dios, con los hermanos. No debemos rechazarla ni transmitir esa idea jamás. Termino ya. Y lo hago con el siguiente texto. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Miren qué preciosidad de pasaje. Solo en este texto tenemos suficiente información para ocupar 40 minutos de la enseñanza conectando el sacrificio de Jesucristo con las historias del Antiguo Testamento. La iglesia del Señor debe ser educada, experta en identificar los pasajes que aportan comprensión al amor que expresó nuestro Señor en su sacrificio. Todos han sido sacrificios de amor por su pueblo desde los siglos antiguos. Espero haberles animado a profundizar acerca del estudio de esta ceremonia tan especial para la iglesia. Que la cena sea nuestro especial tesoro. Miren qué precioso título para otra enseñanza en el futuro. Miren qué hermoso título. Que la cena sea nuestro especial tesoro. Pero para que ese título sea un hecho realmente, ¿será posible que abramos nuestras mentes a la posibilidad de regresar a la cena, al lugar central que tenía en la reunión del domingo durante el primer siglo? De otra manera no tendrá sentido. Dios les bendiga ampliamente en todo, mis queridos hermanos y hermanas.